Uno de esos ejes va a ser el de macroeconomía e ideología. Otro de los ejes, a lo mejor les va a sonar un poco peronista para este foro, va a ser el de organización y tiempo, por aquello de que la organización vence al tiempo. Y el tercer eje va a ser vinculado con la tecnología y la inclusión social, o la inclusión financiera. Vamos a empezar entonces por el primero. En este tema de las finanzas, el camino que recorrió el mundo en el siglo XX, si vamos a tratar de ver lo que ocurrirá en el XXI, tomemos ese parámetro, fue realmente un gran desafío entre la macroeconomía y las ideologías. De hecho, vivimos dos guerras mundiales que tuvieron muchísimas causas y concausas, pero sin duda una de ellas, sobre todo la previa a la Segunda Guerra, fueron las consecuencias de la Primera Guerra en las finanzas y cómo eso repercutió luego en una situación de opresión que sintió Alemania y que puso en marcha todo lo que conocimos después como el nazismo y la ideología de esas características. En el siglo XX ocurrió también antes la Revolución Rusa y eso fue una gran conmoción de todo orden, pero también en las finanzas se acuñó en aquella oportunidad el concepto de la deuda odiosa, es decir, las deudas contraídas por los zares para armar sus ejércitos para luchar contra el pueblo, fue considerada una de las causales de repudio de la deuda en aquel momento. Y así el siglo XX fue avanzando y recién hacia fines del siglo, llegando a los años 80, fue quedando por detrás la ideología y consolidándose diferentes arreglos, diferentes formas de resolver el tema de las finanzas. Tuvimos ya el sistema de la Reserva Federal, por supuesto, el más exitoso. El Banco Central Europeo llegó recién en los albores del siglo XXI, pero ya había habido algunos acuerdos y diferentes tipos de arreglos monetarios, como el de Japón de posguerra, el de Alemania de posguerra, fueron generando condiciones de mayor estabilidad en grandes partes del mundo. Todavía en los 90 la tasa de interés seguía relativamente alta y nuestros países en nuestra región eran los más atrasados en materia de finanzas públicas. El primero de la región que empezó a ordenar sus cosas fue Chile, cuando Argentina había comenzado a seguir una década atrás aquel camino, más allá de las diferencias de los arreglos monetarios, porque los hubo de diferentes tipos y de diferentes ideologías. Bueno, ocurrieron los eventos del año 2001 y dejaron atrás lo que se había avanzado en ese terreno. Y entramos nuevamente en una fase de ideologización de la macroeconomía. Entonces, lo que advertimos en esto es que el mundo, pasando por regímenes de diferentes ideologías, incluyendo el comunismo chino, las soluciones de la Unión Soviética hacia la Rusia post-Unión Soviética y todos los regímenes, ya sea multinacionales como es el europeo o nacionales como los demás países, con diferentes características, fueron resolviendo el tema de sus finanzas y en cambio en Argentina seguimos queriendo hacer prevalecer la ideología por sobre la macroeconomía. En esto, evidentemente, el hecho de desatender
los mandatos de la macroeconomía, que de alguna manera, dependiendo de cómo se organice un país y cómo se acomoden sus cuentas nacionales, es mandatorio, es decir, los eventos se van a producir de un modo o del otro, condena a no poder resolver de manera estable algo que los demás países han alcanzado, que es una convivencia pacífica, sin inflación, con acceso a los mercados voluntarios, tanto de moneda como de crédito, que les permite abaratar el costo de capital, aumentar la productividad de sus economías y, en consecuencia, llegar a tener un nivel de ingresos de sus trabajadores más alto, porque a medida que el costo de capital baja, el costo de la mano de obra puede subir. Cuando el costo de capital es muy alto, como ocurre en países que no han resuelto el dilema entre ideología y macroeconomía, bueno, gran parte del esfuerzo de cualquier producción va a pagar la cuenta de intereses o la cuenta de capital, y queda menos para pagar la mano de obra, queda menos para incorporar nuevo capital, y en consecuencia esa economía es menos competitiva, aumenta la pobreza, se estanca esa economía, la población sigue aumentando, baja el ingreso per cápita, es decir que es una economía que sufre un gravísimo estrés por no resolver adecuadamente este dilema entre macroeconomía e ideología. Ahora, para resolverlo, vamos a ir al segundo eje, que es el de la organización versus el tiempo. Si uno quiere resolver problemas de inmediato, puede obviamente causar perjuicio a las herramientas de mediano y largo plazo. Cuando se hizo nuestra organización nacional desde el punto de vista constitucional, se le asignó al Estado para el sostenimiento de su actividad básicamente 4 recursos. El más conocido, obviamente, y el primero que surge a la mente es el de los impuestos. En este caso estaba dividido entre los impuestos del comercio exterior y los impuestos internos. Las tierras de propiedad nacional o las empresas de propiedad nacional, teníamos muchísimas extensiones de tierra y unas pocas empresas, una de las cuales era el correo, que podían producir resultados, fueron incorporados como ingreso de la nación, y el crédito público, es decir, lo que pudiera obtener por préstamos para empresas de utilidad nacional. En ningún lugar de la Constitución se habla de la emisión monetaria causante de la inflación. O sea, la inflación desde ese punto de vista es una anomalía constitucional, no está prevista en la Constitución. Como tal, produce efectos que son muy dañinos para toda la organización constitucional, porque el sistema está pensado sobre la base de que quienes pagan los impuestos tomen sus decisiones al votar con la conciencia del costo que tiene la organización estatal. Si se puede imprimir dinero que carece de respaldo en bienes y servicios, ese dinero, bueno, aparece mágicamente detrás de una imprenta, no hay ningún esfuerzo para producirlo, en consecuencia el votante puede preferir una fantasía, una quimera, a la realidad que sabe y conoce es difícil, es dura y debe producir resultados como consecuencia del esfuerzo. Entonces, para poder tener una organización que resuelva estos problemas, a la tradicional división de poderes que conocemos entre ejecutivo, legislativo y judicial del tiempo de Montesquieu, viene a sumarse en el siglo XX una segunda división de poderes, he dicho yo en algún artículo, que es la división entre las tesorerías y los bancos centrales. En la medida en que los bancos centrales emiten
dinero de contado, por decirlo de alguna manera, pero no pueden emitir deudas a plazo, es uno de los poderes de esta función primordial que consiste en la emisión de dinero. En cambio, las tesorerías, que tienen vedado imprimir dinero directa o indirectamente, en cambio, tienen acceso al crédito público, pueden endeudarse. Y esto genera plazos, es decir, tiempo entre el contado y el momento en que esos títulos deben pagarse, llamémoslo plazo. Entonces, mientras las tesorerías emiten plazo, los bancos centrales emiten contado y el sistema financiero y el mercado de capitales arbitran entre el plazo y el contado y en consecuencia pueden esas economías desarrollarse en la medida en que cumplan esos límites. Esos límites consisten en respetar ciertos niveles macroeconómicos, que es el eje que mencionamos en primer término, que permitan que ese financiamiento se pueda renovar normalmente en condiciones de mercado, pero además durante la vida útil de ese financiamiento se transforma en activos de los bancos, en activos de las compañías de seguros, en activos de los fondos de inversión, de las empresas, y es un recurso de liquidez que, bueno, perfectamente puede servir en un momento determinado para resolver alguna situación acuciante. A medida que ese sistema se ha ido organizando, como la economía produce liquidez, hemos visto en la última década, sobre todo, un poco más, que las tasas de interés fueron cayendo drásticamente y que hoy están prácticamente a cero. Es decir, que esta distinción entre plazo y contado a niveles de tasa de interés tan bajas virtualmente desaparece y se puede transformar en cualquier momento un título público en dinero o dinero en un título público de manera casi indistinta, y entonces el sistema se fortalece para afrontar situaciones como las que estamos viviendo en este momento, por ejemplo, a raíz de la pandemia que está viviendo el mundo. Es decir, esas reservas que existen en los sistemas financieros permiten afrontar contingencias de mayor o de menor gravedad. En cambio, cuando un país no tiene una organización adecuada, de hecho nosotros conocemos la organización del sistema rentístico de Alberdi, porque está en la Constitución y está muy bien descrito en su libro del sistema económico y rentístico, pero no conocemos el modelo alternativo salvo la fantasía de la ideología y de satisfacer necesidades con independencia de su capacidad real de satisfacerlas. Entonces, el hecho de no conocer una organización alternativa y no plasmar la organización de la Constitución de manera clara para que funcione adecuadamente, ha hecho que Argentina no tenga moneda, no solamente no tiene moneda nacional por efecto de la inflación, sino que tampoco tiene la posibilidad de usar con mucha confianza las monedas extranjeras, y en particular el dólar, que es la más popular, porque en el año 2002 se adoptaron decisiones dramáticas en cuanto a la especificación de créditos que estaban en dólares, se transformaron a tipos de cambio arbitrarios y en consecuencia una cosa es tener el billete de dólar en la mano y hacer transacciones con eso, que sí es posible, porque en ese momento se intercambia entre una parte y la otra, pero cuestión diferente es poder confiar a mediano o largo plazo, corto, mediano o largo plazo, que ese dinero pueda ser guardado en sistemas financieros o de capitales locales y que no se pierda a lo largo del tiempo. Pero además, en un periodo muy corto de tiempo, Argentina ya tiene 3 defaults de su deuda pública, con lo cual tampoco es confiable el crédito público del país,
Y como consecuencia de esta falta de organización adecuada y de instituciones fuertes para afrontar las contingencias sin moverse de las bases que las sustentan, ha hecho que prácticamente la preferencia de la población, que como cualquier otra población que trabaja, produce activos, produce bienes, produce servicios y también genera liquidez, pero esa liquidez, en lugar de guardarla en Argentina, se guarda en el extranjero. Si vemos los números al INDEC del 31 de diciembre del año pasado, prácticamente el país tiene en el extranjero reservas por 400.000 millones de dólares, incluyendo allí, por supuesto, las reservas que le quedan al Banco Central, con lo cual, si descontamos las reservas del Banco Central, supongamos 360.000 millones de dólares. No hay ninguna duda que con una reserva de ese tipo, y si no hubiésemos tenido las situaciones que vivimos en todos estos años, bueno, sería lo normal, lo lógico, que gran parte de ese dinero estuviese depositado en bancos argentinos y que fuese el capital en giro del mercado de capitales local. Con lo cual, pongamos el ejemplo, ahora estamos tratando de reestructurar una deuda de 68.000 millones de dólares, de los cuales en realidad una parte sustancial es la que ya se había reestructurado en el año 2005 y 2010, y si descontamos eso son apenas 40.000 millones de dólares, con un sistema del tamaño del que podría tener el sistema argentino, de no haber ocurrido las salidas de fondos que sucedieron durante el kirchnerismo, antes el dualdismo y antes, durante la crisis del 2001 también, y lo que sucedió después de aquello, durante el macrismo, Argentina podría tener un sistema financiero realmente de tamaño equivalente al de Chile. Durante la convertibilidad, nuestro sistema financiero de capitales, había llegado a alrededor de un 30% del Producto Bruto. A esta altura, claramente podríamos estar llegando al 80, 90 o 100% del Producto Bruto, como tienen otros países. Una vez que el sistema financiero y la organización madura a ese nivel, las tasas de interés locales se desploman, como ocurre no tan lejos. Antes teníamos que ir muy lejos para buscar esos ejemplos. Ahora, si vamos a Chile, por ejemplo, o a otros países cercanos, vamos a encontrar que ellos tienen financiamiento de mediano y largo plazo para comprar una vivienda, para comprar bienes durables como automóviles, para la educación de sus hijos, en todos los niveles que correspondan. Y entonces, algo que sin organización el tiempo se nos viene encima y se transforma en aceleración inflacionaria, con organización se puede ir resolviendo. Ahora, esa organización debe durar durante periodos relativamente prolongados. Yo les decía hace un rato que Chile había comenzado una década antes que nosotros. Cuando nosotros habíamos ya puesto en marcha todas las reformas de los 90, Chile siguió, esa era su segunda década. Después nosotros nos caímos en el 2002 y llevamos 20 años fuera del sistema. Para que ustedes tengan una idea, más o menos la base monetaria de Argentina en ese momento eran 6.000 millones de pesos y ahora son 2, billones argentinos, ¿no es cierto?, de base monetaria, ¿no? Entonces, de 6.000 a 2 billones, sería como un avance enorme de la emisión monetaria, que es lo que explica lo que ha venido ocurriendo en el país. Entonces, nosotros nos caímos 20 años de desorden por diferentes esquemas y con
digamos, pruebas y errores distintas, y ellos siguieron en su camino otros 20 años más, es decir, que ya llevan 40 años. Cuando me preguntan sobre las finanzas del siglo XXI, ya llevamos recorrido una quinta parte de este siglo, y si lo que vamos a poner en marcha, cuando se ponga en marcha, y supongamos que hoy resolviésemos todos los problemas, todavía nos quedaría la transición del desorden al orden, a la organización, y de que esa organización madure con el tiempo y que la gente vaya teniendo confianza en que va a perdurar y se va a mantener más allá de periodos prolongados, con lo cual ya estaríamos llegando bastante avanzado el siglo XXI. Ahora hay otro aspecto que me parece que debemos tratar, que sería el tercer eje de lo que quería comentarles hoy, que es el de la inclusión financiera versus la tecnología. La tecnología que condiciona de alguna manera a las finanzas y a la moneda, tomemos algunos ejemplos. Yo estoy leyendo ahora una novela, se llama París, de Edward Rutherford, que habla de la historia de París durante prácticamente un milenio. Y uno de los puntos que toca es el de los templarios. Y cosas que yo no sabía de los templarios, que se habían transformado en un gran banco, porque recibían, bueno, tierras a raíz de su participación en las cruzadas, donaciones de los diferentes reyes, obviamente las rentas de sus cuantiosas propiedades, y su inclaudicable decisión de defenderlas con su vida cualquier batalla en la que estuviesen empeñados. Entonces, como consecuencia de eso, la gente se empezó a llevar su oro, es decir, la moneda de su tiempo. Y era como una suerte de, digo yo, de su tarjeta de crédito. Ellos podían entregar el oro, que era bastante dificultoso llevarlo, se lo entregaban a los templarios en una ciudad, viajaban a otra ciudad, y en la otra ciudad otros caballeros templarios le entregaban lo que ellos necesitaban, entonces se ahorraban el riesgo de viajar con esos valores. Era muy peligroso, todos los ladrones que en ese tiempo merodeaban los caminos, y cuando llegaban a destino tenían la posibilidad de disponer de sus recursos que habían entregado en otra ciudad a los caballeros templarios. Bueno, eso muestra cómo la tecnología disponible condiciona los medios de pago. Ahora estamos en el tiempo de lo digital. Estamos en este momento dando esta charla por Zoom, que hace apenas 2 o 3 meses, cuando empezó la cuarentena, yo no conocía Zoom, lo conocí durante la cuarentena, y seguramente va a ser muy popular de aquí en más. Esa tecnología está al acceso de la gente más elaborada, pero muchos quedan fuera de poder operarla. Es decir, tengo que operar el banco a través del home banking, lo puedo resolver con la tecnología. Pero si no tengo los medios tecnológicos, quedo fuera del sistema. Entonces, una de las situaciones que se está viviendo ahora es cómo se expande el sistema para que toda la población mundial pueda tener acceso a la tecnología que le permita disponer de la inclusión financiera. Lo tradicional de inclusión financiera, de tener una cuenta corriente o una caja de ahorros en un banco, eso no es suficiente para dar respuesta a toda la población. Hay muchísimos que quedan afuera porque no tienen una caja de ahorro. Mientras la tecnología del dinero era la tecnología del papel, bueno, finalmente le llegaba el papel y a través de eso lo resolvía. Por eso fue tan agudo el problema que se vivió en el año 2001 cuando se estableció el corralito,
porque sobre todo en los sectores más populares, los que no podían hacer transacciones a través de sus cuentas eh, bancarias o sus tarjetas de débito que no todo el mundo tenía, que le generaba una gran incomodidad para hacerlo, y no podían acceder a medios en efectivo para poder hacer sus transacciones, generaba una gran resistencia, una gran violencia y molestia, que fue un condimento muy importante de los hechos del año 2001, de fines de 2001. Bueno, eso en la actualidad, para expandir el sistema financiero a otros sistemas y a otros medios de pago, hoy en día a través de los teléfonos celulares y de compañías de las fintech que manejan la combinación de finanzas y tecnología, van avanzando en, digamos, que se agrande el sistema, que se agrande la participación de la gente, que los que no estaban incluidos puedan incluirse en las transacciones mediante una simple exposición de su código QR de su celular. Y así, seguramente, durante lo que sigue del siglo XXI, el sistema financiero, las finanzas, van a ir evolucionando tecnológicamente a medida que nuevas aplicaciones, nuevos descubrimientos, nuevos usos y el aprovechamiento de las ventajas competitivas que generan estos usos vayan posibilitando que más y más gente de la población mundial se incorpore al sistema. Pero a medida que lo van haciendo, de ese modo, también van diluyendo los límites nacionales que eran más fáciles de administrar con las tecnologías viejas. Digamos, hoy estamos en Argentina con un sistema de control de cambios muy estricto, cada vez más limitativo de las actividades comerciales y financieras, pero que tiene muchísimas fugas. No pueden controlar el contado con liquidación o el dólar MEP, no pueden controlar los criptoactivos a través de los cuales la gente puede comprar activos que son denominados en ninguna moneda, sino que son un algoritmo matemático que permite transferir fondos de un lado al otro. Y todo ese tipo de soluciones, sumado a que la expansión del sistema tradicional generó un nivel de liquidez mundial tal que ha reducido las tasas de interés, como les mencionaba antes, hace que los países que, como Argentina, se quedan atrás, tanto en la tecnología como en la organización de un sistema financiero libre, van de alguna manera condicionando sus otras libertades, sus libertades comerciales, sus libertades industriales, sus libertades incluso políticas y sus libertades sociales, para ir, digamos, que le permitirían ir avanzando en mayor medida para poder completar el cuadro de herramientas que necesita el hombre moderno para poder visualizar y concretar sus horizontes y sus deseos. Este panorama yo creo que nos obliga a plantearnos desde el punto de vista político que uno de los hitos de la reorganización de Argentina tiene que pasar por reorganizar las herramientas de las finanzas, tanto públicas como privadas, para que el país se incorpore ya muy rezagadamente al concierto de las naciones que han eliminado la inflación como herramienta de recaudación para su actividad, y a su vez abandone esta manía de dañarse a sí mismos
mediante los defaults continuos o la cesación de pagos continua que declara sobre su deuda pública, que la actual es la tercera de este siglo, en muy poco de recorrido que el siglo tiene, una quinta parte. Entonces yo creo que tareas como las que están emprendiendo todos ustedes son fundamentales y me alegro que se haya incorporado entre los temas a tratar en esta escuela lo relativo a las finanzas del siglo XXI, y espero haberles dado algunos pensamientos que puedan servir para la reflexión en este punto. El doctor Liendo nos ha dado un panorama bastante complejo, porque justamente lo que estamos viendo es un Estado que está, el Estado argentino, a contramano del mundo, porque hasta nuestros propios vecinos están resolviendo la cuestión financiera con mucha mayor fluidez y sin tantas intervenciones como lo estamos haciendo lamentablemente en la República Argentina. Muchas gracias, doctor. Le damos un fuerte aplauso a la distancia. Realmente su disertación nos ha regocijado por la claridad y por lo esperanzador, por una parte, y por las advertencias que usted nos estaba haciendo. Así que nuevamente en nombre de la Escuela de Formación Política de Recrear y el doctor Ricardo López Murphy, le agradecemos su intervención y le damos la palabra al coordinador de la escuela, el licenciado Anton Bion, para que haga el cierre. Gracias, doctor Liendo. La verdad que yo como asistente en mis épocas de alumno y como docente, siempre tengo presente que la cantidad y la calidad de las preguntas hacen a la claridad y el valor que tuvo la conferencia previa, y la verdad que ambas cosas en este caso han resultado magníficas, así que felicitaciones tanto a usted como disertante como a los participantes que han logrado enriquecer también la charla. Simplemente invitarlos nuevamente a inscribirse para la clase próxima, que es el miércoles de la semana que viene a la misma hora. Y cierro nada más con un agradecimiento especial a todos nuevamente. Nos vemos el miércoles que viene, si Dios quiere.